Un show más. Hoy presentamos la historia de Skip. Ahora volvíamos al trabajo. Skips, dame mi machete. No, Benson, el machete no. Empecemos por las piernas. ¡Nos hablan, padre! Si has visto un show más, probablemente hay algo que nunca te has cuestionado demasiado. ¿Por qué Skips sabe tanto? No importa qué tan absurda sea la situación, Mordecai y Rigby pueden encontrarse con una criatura que lleva miles de años esperando regresar y Skips sabe exactamente qué es. Puede aparecer una maldición y Skips conoce la solución. Puede aparecer un enemigo que parece imposible de derrotar y Skips simplemente dice que ya se ha enfrentado a algo parecido. Es como si hubiera visto absolutamente todo, y técnicamente así es, porque Skips no es solamente un Yeti, es un personaje que lleva siglos viviendo. Mientras Mordecai y Rigby y los demás están preocupados por lo que ocurrió ayer, Skips puede estar recordando algo que sucedió hace cientos de años. Y eso cambia completamente la forma en la que podemos verlo, porque durante prácticamente toda la serie conocemos a Skips como el personaje tranquilo que trabaja en el parque, y que aparece cada vez que Mordecai y Rigby han provocado un problema demasiado grande. Pero nunca comenzamos con la pregunta correcta. No deberíamos preguntarnos por qué Skips siempre sabe qué hacer. Deberíamos de preguntarnos qué tuvo que vivir para saber tanto. Porque antes de ser Skips, antes del parque, antes de su inmortalidad, había otro nombre, Walks. Y Walks no era un personaje tranquilo que conocemos. Era joven, era impulsivo, y tenía una tendencia bastante peligrosa a resolver sus problemas con los puños. Pero todo eso cambia cuando conoció a una chica llamada Mona. Y lo que ocurrió después no solamente explicaría por qué Skips es inmortal, también explicaría el por qué Skips nunca camina. Mucho antes de que Mordecai y Rigby llegaran al parque, Walks era simplemente un estudiante, y si lo vemos en aquella época probablemente no reconoceríamos al personaje. Era problemático, había sido expulsado de varias escuelas, y cuando algo no salía como él quería, su primera respuesta normalmente era pelear. Pero Walks tenía algo que muchos de sus compañeros no tenían: una enorme confianza en sí mismo. No parecía importarle demasiado lo que los demás pensaran, hasta que llegó a una nueva escuela. De ahí se encontró con personas que terminarían cambiando su vida, entre ellas los guardianes de la eterna juventud. Aunque en aquel momento no eran exactamente los seres misteriosos que conocemos, eran estudiantes, y Walks terminó relacionándose con ellos. Pero también conoció a alguien más, un estudiante que tenía una reputación bastante diferente. Su nombre era Clorvain. Y desde el principio existía algo extraño entre ellos dos. Clorvain no era solamente un abusón, era peligroso, y había algo que lo hacía todavía peor. Los guardianes sabían que algún día se convertiría en una amenaza. Walks, por supuesto, no quiere quedarse al margen, quería enfrentarlo. Y los guardianes tenían precisamente lo que necesitaba: los puños de la justicia, unas armas creadas específicamente para que Walks pudiera enfrentarse a Clorvain. El problema era que Walks acababa de conocer a Mona, y Mona no estaba interesada en las personas que resolvían todo a golpes. Ella veía algo diferente en él, algo que probablemente Walsh ni siquiera sabía que él tenía, y poco a poco comenzó a cambiar. Mona llegó a la vida de Walsh como una gran heroína. No hubo batalla, no hubo profecía, simplemente se conocieron y comenzaron a pasar tiempo juntos. Ella consiguió que Walsh hiciera algo imposible: dejar de buscar peleas. No porque se haya vuelto débil, sino porque por primera vez había encontrado a alguien que le importaba más: Mona. Y eso es importante para entender lo que sucederá después, porque Walks había pasado gran parte de su vida intentando demostrar que podía enfrentarse a cualquiera, pero con Mona no necesitaba demostrar nada, podía simplemente estar con ella, podía pasar el tiempo, podía divertirse, podía imaginar una vida diferente. Y entre todas las cosas que compartieron, había una bastante peculiar: los dos solían saltar, no caminar, no correr, solamente saltar. Y esa pequeña costumbre terminaría acompañando a Walks durante el resto de su existencia. Pero mientras él comenzaba a disfrutar de aquella nueva vida, había algo que no había desaparecido. Los guardianes sabían que Clorvain era una amenaza, y Walks había aceptado enfrentarlo. Pero había un problema: Walks había prometido a Mona que no pelearía, así que ahora tenía que elegir. Podía cumplir su promesa o podía utilizar los puños de la justicia y enfrentarse al enemigo que lleva tiempo esperando. Por un momento parecía que Walks había elegido no querer pelear. Quería estar con Mona, y entonces llegó el baile. Una noche que debería haber sido simplemente una celebración, una noche en la que Walks y Mona podían olvidarse de todos los demás, pero Clorvain apareció. Y la pelea que Walks había estado evitando finalmente llegó.
No importaba cuánto hubiera intentado escapar de ella, no importa cuánto hubiera cambiado, Clorbain estaba ahí, y Walks tuvo que enfrentarlo. Pero esta vez había algo diferente. Mona estaba en medio, y cuando la pelea se salió de control, Mona terminó siendo alcanzada, y Walks no pudo salvarla. Y en ese momento todo cambió. La persona que había conseguido que Walks dejara de pelear murió a causa de una pelea, y ahora Walks tenía exactamente dos cosas frente a él: la pérdida de Mona y Clorbain. Los guardianes le entregaron los puños de la justicia y finalmente hizo aquello para lo que habían sido creados. Luchó y consiguió derrotar a Clorbain. Pero aquella victoria no podía compensar lo que había perdido, porque no importaba cuánto poder tengas, hay cosas que no puedes recuperar, y Mona era una de ellas. Después de aquello, los guardianes hicieron una propuesta. Clorbain volvería. No había sido derrotado para siempre, él era inmortal, y algún día regresaría. Por eso necesitaban a alguien que pudiera enfrentarlo cada vez que apareciera, alguien que pudiera esperar, alguien que no envejeciera. Y Walks aceptó. Los guardianes le concedieron la eterna juventud, y ahí ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Walks dejó de ser mortal, pero también dejó atrás una parte de quien era. Desde entonces sería Skips, y su nueva vida tendría una regla simple. Cuando Clorbain regresa, Skips tendrá que estar preparado. Y aquí es donde comenzamos a entender el personaje que conocemos, porque cuando Skips aparece en un show más, no estamos viendo a alguien que simplemente es sabio porque sí. Estamos viendo a alguien que ha tenido siglos para aprender. Y cuando Mordecai y Rigby hacen algo absurdo, para ellos es la primera vez, pero para Skips probablemente no. Cuando aparece una amenaza sobrenatural, él ya tiene experiencia. Cuando alguien pregunta por qué está pasando, Skips muchas veces puede responder con que ha vivido situaciones parecidas. De hecho, una de sus características más conocidas es precisamente esa. La situación puede ser completamente absurda. Mordecai y Rigby pueden estar desesperados, y él simplemente observa porque ha visto eso antes y probablemente sea cierto. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Ser inmortal no significa vivir para siempre sin consecuencias. Significa que el tiempo sigue pasando. Mientras tú permaneces, tus amigos envejecen, las personas que conoces desaparecen, las épocas cambian, las ciudades cambian, el mundo cambia, y tú sigues ahí. Skips ha tenido que vivir todo eso. Y quizás por eso su personalidad es tan diferente a la de los demás personajes. No necesita apresurarse, no necesita demostrar que tiene la razón, no necesita competir constantemente. Ha vivido demasiado como para preocuparse por muchas de las cosas que se preocupan los demás. Y aún así, hay cosas que todavía le importan: el parque, sus compañeros, y una pequeña promesa que hizo hace muchísimo tiempo. Porque existe un detalle de Skips que parece completamente absurdo. ¿Por qué salta? ¿Por qué no camina? ¿Por qué ese personaje está constantemente dando pequeños saltos? La respuesta es: Walks y Mona solían saltar juntos, y después de perderla, Walks decidió continuar haciéndolo para recordarla. Por eso cambió su nombre, dejó de ser Walks y ahora es Skips. Y aunque hayan pasado siglos, nunca abandonó esa costumbre. Eso se convierte en algo que parecía simplemente un chiste visual de la serie. En un recuerdo, cada vez que Skip salta, están repitiendo algo que hacía Mona, una pequeña parte de su pasado que decidió conservar. Y eso también explica algo importante. Skips puede haber vivido siglos, puede haber aprendido muchísimo, puede haber visto desaparecer incontables personas, pero no significa que haya olvidado todo. Algunas cosas decidió llevárselas consigo. Y entonces está el parque. Después de todo lo que ha vivido, Skip sigue trabajando como jardinero. Es curioso, porque un personaje que ha vivido durante siglos podría estar haciendo prácticamente cualquier cosa. Pero está ahí, cuidando el parque, trabajando, ayudando a Benson y solucionando los problemas que Mordecai y Rigby provocan. Y probablemente eso sea parte de lo que hace que Skips funcione tan bien. Porque el parque no necesita otro personaje que quiera ser el protagonista. Necesita alguien que sepa qué hacer cuando las cosas se salen de control. Mordecai y Rigby son impulsivos. Benson es temperamental. Musculoso es musculoso. Y Skips es el que normalmente aparece cuando todos los demás ya no saben qué hacer. Existe un acuerdo de por medio, y ese acuerdo tiene reglas. En uno de sus primeros episodios se revela que Skips debe realizar anualmente un ritual conocido como el Spirit Dance para conservar su inmortalidad. Si no lo completa, los guardianes pueden retirarle la eterna juventud. Así que incluso alguien que ha vivido durante siglos tiene que cumplir con sus obligaciones.
y eso hace que su inmortalidad sea algo mucho más interesante. No es simplemente un poder, es una responsabilidad. Pero hay una razón todavía más importante por la que Skip sigue siendo necesario, Lord Bane. Porque la historia que comenzó cuando Walks era joven nunca terminó realmente. Lord Bane sigue siendo una amenaza, y cuando vuelve, Skips tiene que enfrentarlo. Eso significa que Skips no puede simplemente olvidar el pasado. Su pasado regresa una y otra vez, y cada vez que lo hace, tiene que enfrentarlo. Es casi como si su inmortalidad fuera también una condena. Tiene todo el tiempo del mundo, pero también tiene una obligación que nunca termina. Y entonces llegamos a lo más interesante. ¿Por qué Skips aceptó todo esto? ¿Por qué acepta vivir durante siglos? ¿Por qué aceptar ver morir a los que conoce? ¿Por qué aceptar una responsabilidad que podría durar para siempre? La respuesta es sencilla, porque después de perder a Mona, Skips encontró una razón para continuar. No podía traerla de vuelta, no podía cambiar lo ocurrido, pero podía asegurarse de que Lord Bane no hiciera lo mismo con alguien más. Y eso explica por qué Skips protege a los demás. No necesita hacerlo. Podría simplemente alejarse, pero no lo hace. Sigue ayudando, sigue luchando, sigue apareciendo. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Skips encaja tan bien en el parque. Porque después de siglos, encontró algo parecido a un hogar. Cuando pensamos en un show más, normalmente recordamos a Mordecai y a Rigby. Ellos son los protagonistas, ellos son los que invocan la mayoría de los problemas. Pero Skips es diferente. Su historia empezó mucho antes del parque, antes de la serie, incluso antes de que los personajes que conocemos nacieran. Y cuando finalmente conocemos su pasado, muchas cosas comienzan a tener sentido. Entendemos por qué es tan fuerte, por qué sabe tanto, por qué conoce tantas criaturas, por qué los guardianes lo conocen, por qué tiene una historia con Lord Bane, por qué es inmortal y sobre todo, por qué sigue saltando. Skips no es simplemente un Yeti, es un personaje que ha tenido más tiempo que prácticamente cualquier otro para convertirse en quien es. Pero el tiempo no borró completamente su pasado. Mona sigue formando parte de él. Walks sigue existiendo en alguna parte de ese personaje, y cada vez que Skip salta, hay una pequeña parte de ese joven que todavía aparece. El joven que conoció a Mona, el joven que quiso cambiar, el joven que la perdió, y el hombre que decidió seguir adelante. Han pasado siglos desde entonces, pero Skips sigue aquí, trabajando en un parque, ayudando a sus amigos, preparándose para la próxima amenaza, y saltando una y otra vez. Por eso la próxima vez que veas a Skips haciendo algo tan simple como saltar por el parque, ya no lo veas de la misma manera. Porque ese personaje aparentemente tranquilo ha vivido más que todos ellos. Ha perdido más de lo que podemos imaginar, ha visto pasar generaciones enteras y aún así decidió quedarse. No como un rey, no como una leyenda, simplemente como Skips, el jardinero, el guerrero, el inmortal, el personaje que siempre tiene la respuesta. Porque después de siglos es difícil encontrar algo que Skips no haya visto, y tal vez esa sea la verdadera historia detrás del personaje. No la historia de alguien que vivió para siempre, sino la de alguien que tuvo que aprender qué hacer con todo ese tiempo. Y mientras Mordecai y Rigby todavía tienen una vida por delante, Skips ya ha vivido varias. Pero cuando aparece un nuevo problema, cuando todos empiezan a correr, cuando nadie entiende lo que está pasando, Skips simplemente mira, suspira y dice algo que después de conocer su historia tiene mucho más sentido. He visto esto antes.